Hola, ¿qué tal? Bendiciones, bienvenidos a este Conectados en un solo espíritu del día de hoy. Hoy estamos en la continuación del tema de ayer, que tiene como título el compañerismo, la comunión dentro del cuerpo de Cristo. Soy el pastor Samuel Villa y para mí es un honor presentarle a todos mis amigos, los panelistas que en este día nos estarán acompañando. Quiero saludar en esta hora a Martín Pardo, allá en Perú. Martín, bienvenido. Buenas tardes, Pastor Samuel. Buenas tardes a Oscar, Juan. Buenas tardes también a cada uno. Buenas noches, perdón, a cada una de las personas que están conectándose con nosotros a través de redes sociales, en vivo. Así que esta es una oportunidad para poder compartir las cosas de Dios y que tu vida sea edificada y fortalecida en el Señor. Así que quédate con nosotros, no te vayas, por favor. Quédate ahí y de seguro que tu vida va a ser bendecida. Amén, así es, muchas gracias, pastor, y bienvenido una vez más. Saludamos en esta hora a Oscar Valdés, que está en la hermosa ciudad de Ibarra, en el Ecuador. Oscar, bienvenido. Samuel, Pastor Martín, Pastor Juan David, qué gusto otra vez estar con ustedes. Con usted también, querido amigo, hermano en Cristo, que nos está viendo por este medio. Eh, qué bueno poder encontrarnos nuevamente para seguir disfrutando de la riqueza del Señor a través de su palabra. Quédese ahí con nosotros. Creemos que este tema es muy importante para comprender cuál es nuestra posición dentro de la iglesia. Que Dios los bendiga. Esperamos que este tiempo sea un tiempo de edificación para su vida también. Amén, muchas gracias, pastor Oscar. Una vez más, que Dios te bendiga grandemente. Saludamos también a el pastor Juan David Villa. Juan David, bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente aquí en Conectados. Como decía mi querido pastor Martín, a quien saludo, y a Oscar también. Les bendigo a los pastores, pastor Samuel también a usted. Como decía él, qué bueno que usted y querido amigo se dispongan en este momento para pasar un buen tiempo alrededor de los principios gloriosos de la palabra de Dios. Bienvenidos. Amén, muchas gracias. Bueno, ahí los tenemos a todos los panelistas conectados el día de hoy. Bueno, ayer estuvimos hablando lo importante que es el compañerismo dentro de la congregación. Para recordar, hablábamos del propósito de la confraternidad o el propósito de la unidad, y es que el creyente sea animado y vayan creciendo en Cristo Jesús. Es verdad, cuando hay unidad dentro de la iglesia, se construye un ambiente sano para animarnos unos a otros y para que juntos crezcamos en el Señor. También el mundo, ayer hablamos de esta parte, el mundo viene al conocimiento de que Cristo fue enviado por Dios. Cuando nos amemos unos a otros, el mundo va a conocer que realmente el Señor está obrando en nuestras vidas y que Jesucristo es el Señor. Qué importante la unidad en esta hora, en este tiempo. También hablamos ayer de las condiciones para una unidad verdadera, y una de esas era que debe existir un compañerismo o un compromiso, perdón, básico entre unos y otros, que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal, y también debemos amarnos en base al amor ágape, que es el amor de Dios. Hablábamos que el amor de nosotros, los hombres, es muy limitado. Nosotros amamos hasta que pase algo o hasta que de pronto alguien me lastime. O sea, el amor de nosotros se limita, pero el amor ágape, que es el amor de Dios, es el amor a pesar de. Y el Señor nos dice que un nuevo mandamiento les doy, y es que se amen unos a otros como yo los he amado. Tremendo esto, ¿no? Ahora, hoy vamos a continuar hablando acerca de el compañerismo en la iglesia. ¿Qué significa el compañerismo dentro de la iglesia? O sea, que para nosotros los cristianos, ¿qué significa el compañerismo? Entonces, para ello, los muchachos están listos para compartir con nosotros lo que significa el compañerismo dentro del cuerpo de Cristo. Voy a pedirle al pastor Juan David que me acompañe con esa primer parte de lo que significa el compañerismo en cada congregación. Amén. Bueno, en la iglesia cristiana el compañerismo tiene que ver, perdón, con compartir todas las cosas, y a lo largo de la historia de la iglesia vemos esta virtud que se practica de una manera una manera espontánea. Por ejemplo, la Biblia nos habla en Hechos capítulo 2, 44, y quisiera que por favor ahora su hilo, va a leer la Reina Valera. Hechos capítulo 2, verso 44, que es un texto conocido y nos habla acerca precisamente de
de ese compartir que tenía la iglesia primera, ¿no? Por así decirlo. Hechos capítulo 2, verso 44. Bueno, aquí vamos a buscarlo. Dice así la palabra de Dios. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Amén. Y dice el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Voy a leer también el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, mire qué cosa tan hermosa, qué característica tan ejemplar la de la iglesia primera, que nos dice la palabra, y es de que ellos compartían las cosas cuando había necesidad. No, dicho, no había necesidad. Cuando había alguien pasando de pronto una situación difícil, entre todos los hermanos de la iglesia se buscaba suplir esa necesidad. Dice que todos lo tenían en común. Era tremendo ese amor y ese compañerismo. Era tan tremendo que dice la Biblia que cada día se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo no se añadir la gente al ver esa clase de amor? Jesús dijo, en eso conocerán o conoceréis que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y mire que la iglesia primera nos enseñaba acerca de ese amor que llevaba a compartir las cosas a ese extremo, a sacar el egoísmo y a ser generosos de una manera, yo creo que increíble, vender aún sus propiedades por ayudar al necesitado. Y esa era la mayor muestra del amor entre los unos a los otros. Y la gente se daba cuenta precisamente del pueblo de Dios, se daba cuenta de lo beneficioso, pero además de lo espontáneo de su amor al ver cómo compartían entre ellos todas las cosas. Yo creo que debe ser algo muy bonito, ¿no? Cuando, o sea, para el recién convertido o el que llegue de pronto por primera vez a una congregación y se encuentre con un pueblo que es espontáneo en el dar y que están atentos a la necesidad de los demás y que buscan la oportunidad para compartir. Qué chévere o qué lindo sería para esa persona ese impacto poderoso que genera una iglesia que comparte. Ahora, para que esa comunión se desarrolle libremente en la iglesia, mire lo que dice en Hechos 4:32. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían ¿en qué? Dice en común. Entonces, mire aquí las 3 etapas para que se desarrolle una sana comunión. Primera etapa, dice que la multitud era de un corazón, o sea, eran unidos en el espíritu, eran de un solo espíritu. Dice también, eran de un alma, eran unidos en su forma de pensar. Obviamente, o sea, eran un espíritu, eran unidos en la mente de Cristo, en el pensamiento, y por ende la parte física del dar venía como resultado a esa unidad interna del corazón de la iglesia. Creo que es una tarea hermosa para cada pastor que me está viendo o cada líder, el trabajar en que cada uno de nosotros seamos uno en nuestro espíritu, uno en nuestra forma de pensar en Cristo, y por ende que esos resultados sean visibles en toda la tierra donde esté la iglesia del Señor. Qué hermoso sería y qué hermoso es que después de esta cuarentena nosotros nos deleitemos en el compartir, en el disfrutar unos con otros. Muy bien, vamos a ver también lo que significa la confraternidad dentro de la iglesia. Quiero invitarle a Martín que nos hable, por favor, también para usted, mi querido Martín, qué significa la comunión y la confraternidad dentro de la iglesia. La confraternidad es muy indispensable porque nos permite relacionarnos unos con otros y relacionarnos en amor, ¿verdad? Porque el fundamento del cristiano es el amor. Entonces nosotros tenemos que actuar y accionar en base al amor, porque el amor es el fundamento del cristiano. Entonces el compañerismo o la confraternidad con otras personas nos permite relacionarnos en amor, dar de nuestro amor los unos a los otros. Yo siempre digo que las islas solitarias no existen. No podemos vivir aislándonos de la, pero tenemos que aprender a relacionarnos unos con otros, mostrar ese amor fraternal unos con otros.
Y también, no sé si se ha dado cuenta, pero cuando hay un fogón y una brasa se sale fuera del fogón, la brasa se apaga más rápido que cuando está dentro del fogón. Entonces, el confraternizar nos permite ayudarnos, levantarnos los unos a los otros, porque la Biblia dice, hay del que está solo, no hay quien lo levante. Pero si aquel que tiene un compañero lo va a poder levantar, le va a poder dar de la mano, tener el hombro. La confraternidad también te permite trabajar en unidad y la unidad genera fortaleza, fuerza para enfrentar los momentos difíciles. Cordón de 2 o de 3 resiste mejor que el de 1. Y entonces necesitamos, es necesario, es indispensable el aprender a confraternizar unos con otros. También ahí nos da la oportunidad de sentirnos útiles cuando aprendemos a confraternizar, a mostrar el amor de Dios hacia las demás personas. Lo hacemos tangible, entonces nos damos cuenta que realmente somos bendecidos, porque la bendición no está cuando uno recibe amor, sino cuando uno aprende a dar amor, uno aprende a brindarse a los demás. Pastor. Amén, gracias, mi querido Martín. Es algo que hay que aprenderlo, algo que tiene que de verdad fortalecerse en el día a día de la congregación. Después de que, yo me imagino, cuando termine esta cuarentena, yo no sé si ustedes, pastores, se han imaginado cómo será esa primera reunión que vamos a tener después de esta cuarentena, el poder nosotros estar en las puertas de la congregación, abrazar a los hermanos. Me imagino la fiesta que vamos a hacer. Yo tengo mi corazón como, wow, ¿cómo será ese día de volverlos a ver a todos, cantar juntos? Mucha gente dice. Claro, va a ser hermoso, ¿no? Y yo creo que esta cuarentena el Señor nos trajo, quizá nos volvió a su dirección. Muchos en la iglesia estábamos de pronto en muchas actividades, en muchas otras cosas, que hayamos perdido de vista el valor que había en el estar juntos, el valor de la comunión, el valor del compartir como hermanos. Por eso, vuelvo y repito, qué bueno que después de este tiempo, cuando las gentes que Dios vaya a añadir a las congregaciones puedan encontrarse con una iglesia que comparte todas las cosas. Ahora, para compartir, creo yo que es necesario lo que dice la Biblia en Filipenses 2, es necesario que cada uno mire a su hermano como superior a él mismo, no mirando por lo suyo propio, sino por lo de lo demás. O sea, tener un interés genuino por lo que puede estar pasando en otra persona, por lo que puede estar pasando quizá en aquel hermano de la congregación que lo veo todos los días, pero que quizá en su interior está pasando alguna dificultad. Cuando hay ese compañerismo, hay un testimonio vivo. Y también, miren, el compañerismo dentro de la iglesia significa tener disposición para dar su propia vida. Hay un versículo, no sé si Oscar me lo puede leer, en Romanos 16, 3 al 4. Romanos 16, 3 al 4, donde el apóstol Pablo habla de una pareja que llegaron a un límite de amor tan fuerte que tuvieron la disposición aún de dar la propia vida por su hermano. Oscar, háblanos de ese punto. Romanos, amén. Romanos capítulo 16, verso 3 y 4, ¿verdad? Dice el verso 3, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las cosas, las iglesias, perdón, de los gentiles. Saludo también a la iglesia en que está en su casa, solo a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí habla de Aquila y Priscila, que no escatimaron su vida por servir al apóstol Pablo. Entonces, una característica también de esto es que el compañerismo tiene que tener como una característica importante el dar su vida por los demás. Ahora usted dirá, ¿pero cómo? Bueno, cuando uno comienza a amar, usted sabe que el amor te impulsa a hacer cosas más allá de tus fuerzas. Y si tú le preguntas a una madre si es capaz de dar su vida por sus hijos, la madre no va a dudar en decirlo, yo doy la vida por mis hijos. Pero dentro del compañerismo en la iglesia es necesario cultivar
esta característica. ¿Por qué? Porque eso quiere decir de que para ti, tu hermano es más importante que tu vida misma. Y estamos cumpliendo lo que el pastor decía, que estamos a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Hay algo importante, perdón, hay algo importante dentro de todo esto, es que ese principio es un principio muy divino, porque viene directamente del trono de Dios. ¿Por qué? Porque mandó a su Hijo Jesucristo para que se diera por nosotros. Mire, cuando el Señor vino a la tierra, Él llamó a sus discípulos, se hizo amigo de sus discípulos, y por consiguiente no escatimó su vida, no solo por los discípulos, sino por todos nosotros. Y eso que muestra que nuestro primer modelo eh, nuestro modelo principal para nosotros ganar esta característica es el mismo Señor. Entonces, como premisa dentro de una confraternidad en la iglesia, que los hermanos sepan que nosotros estamos dispuestos a darlo todo por ellos. Mire, hay una frase que dice que no vive para servir, no sirva para vivir. Y nosotros estamos llamados a eso. Cuando tú y yo vinimos a los pies del Señor y el Señor puso encargos en nuestra vida, no puso encargos en nosotros para que nosotros nos creyésemos superior a otros, sino que puso encargos para que nosotros diéramos todo por los demás. Y entre eso está, si es necesario, dar nuestra propia vida por los hermanos. La verdad, uno piensa que es que ay, si doy mi vida voy a perderlo todo. No, la verdad es que lo estás ganando toditico. Porque el apóstol Pablo dice que si vivimos, para Dios vivimos, para Jesús vivimos, y si morimos, para Él morimos. O sea, bien sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. O sea, si hay algo que te aferra a esta vida, entonces que sea el servir a los hermanos. Así que para mí ese es uno de los puntos cruciales dentro de la confraternidad en la iglesia, aprender a tener una disposición de darlo todo por nuestros hermanos. Amén, gracias, Oscar, es cierto. O sea, es fuerte cómo Aquilas y Priscila, que eran colaboradores del apóstol Pablo en Cristo, expusieron su vida por el apóstol Pablo. Mire, hoy podemos recordar ese amor de Aquilas y Priscila en su acto. Gracias a ellos, hoy tenemos las cartas paulinas. O sea, eso fue una pareja impresionante que llegó a un límite impresionante solo por el hecho de guardar, de proteger la vida de su hermano. Qué triste cuando dentro de la iglesia, ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo está instituyendo la cena a la iglesia en Corinto, le llama la atención a la iglesia y le dice, ustedes, yo he escuchado que se reúnen para comerse entre ustedes, para renegar, para murmurar, para chismear, y eso no está bien. El apóstol Pablo los exhorta, ¿no? Los exhorta, y yo creo que, bueno, no estábamos tan lejos de ser una iglesia parecida a esa actitud que tenía Corinto en ese momento. Yo creo que esos días el Señor nos viene hablando fuertemente y nos viene como llamando a que después de este periodo que sigue para la iglesia, o sea, ese tiempo que termina y entrar a lo que sigue para la iglesia del Señor, deberíamos nosotros, hermanos, renunciar a todo lo que nos divide y ser personas que amemos esa unidad del cuerpo de Cristo y que si es posible, hasta dar nuestra vida por amor a nuestros hermanos, así como lo explicó Oscar, nuestro querido Oscar Valdés. Muy bien, ahora, también confraternidad significa, escuche bien esto, vivir consagrados para servir a los demás. Una familia, nosotros, nuestra familia, consagrada para servir a los demás. Que tu casa, que mi casa, que tu familia y mi familia vivan, nuestros hijos vivan entendiendo que fueron consagrados para el beneficio, para servir a otros. Dice la Biblia, escuche lo que dice 1 Corintios 16, 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos, mire, esa familia, ellos se han dedicado al servicio de los santos. Tremendo, como decía ahora Oscar, no hay nada más importante que servir a Dios, Oscar. No hay nada más importante que dedicarnos a servir al cuerpo de Cristo. Mire, yo lo he experimentado. El dar y el servir al cuerpo de Cristo es un gran honor. Es más, cuando el Señor envía a los discípulos a hacer la obra, le dice, no lleven tanta maleta, o sea, las palabras, no lleven varias túnicas, váyanse con lo necesario, porque el obrero es digno de su salario. Y es verdad, cuando yo he hecho estos viajes misioneros donde me voy a predicar a muchas iglesias, en Perú, en Ecuador, hermano, llego con manos llenas, yo digo, Señor, la gente es
generosa, la gente, pastor, venga, Dios puso en mi corazón esa camisa para usted, mire tal cosa. Y dice, wow, yo llego, vuelvo a Armenia y digo, Señor, impresionante, o sea, cómo tú eres fiel. No hay necesidad de preocuparnos por otra cosa, sino dedicar nuestra vida a servir a los demás. No sé qué piensa Juan David acerca de vivir consagrados para servir a los demás. Amén. Sí, es verdad. Es una característica que debería o que debe tener el Hijo de Dios. Amén. Como decía el hermano Martín precisamente, que cuando uno entiende lo que es el amor de Dios, uno puede realmente hacer su obra de una manera eficaz. Además, porque sabemos que Dios es amor. Y hay una parte en la vida donde dice que si nosotros odiamos, voy a parafrasear el texto, odiamos al que vemos, al prójimo que vemos, ¿cómo decimos que amamos a Dios al que no vemos? Entonces yo creo que una característica del cristiano es el amar, y el verdadero amor nos lleva a servir, es anteponer anteponer al otro, de pronto por encima de uno en ese sentido, ¿no? En el sentido de dejar todo egoísmo, ¿no? Y es una buena característica. Además la Biblia también nos habla acerca de que de estos hermanos que narró el hermano, el pastor Samuel, dice que ellos estaban dedicados, o sea, era como su ministerio, no sé, era como que vivían para servir a los demás. Y si el apóstol Pablo hace énfasis en esa palabra, dice que eran dedicados al servicio de los santos, es porque me imagino que ellos estaban pendientes en cualquier ocasión de servir a los hermanos, y más a los que, como el apóstol Pablo, se encargaban de predicar el evangelio. Qué hermoso, ojalá eso lo pudiéramos poner en práctica todos, desde el más antiguo en la fe hasta los más nuevecitos, poder decir, yo quiero dedicarme a servir a los hermanos, a los santos. Así es. Qué bueno que nosotros, después de este tiempo, muchachos, y la congregación que Dios nos dio el privilegio de pastorear, el gran privilegio de pastorear y de cuidar, nos dediquemos 100% al servicio a los santos. Martín, yo quisiera invitarte que me acompañes a leer 2 de Corintios 8:14, lo tienes ahí, 2 de Corintios 8:14, porque mis queridos, miren, en ese texto nos dice que confraternidad significa ser un canal de provisión para la bendición, un canal de bendición, perdón, para la necesidad de otros. Ojo, eso significa confraternidad, ser un canal de provisión para la necesidad de otros. Diga conmigo, yo soy un canal de provisión para bendecir a los demás, para bendecir a los demás. Amén. Mi querido Martín, 2 de Corintios 8:14, y háblanos acerca de lo que piensas referente a este tema. Sino que para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia de vuestra supla la escasez de ellos, y para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Está hablando de poder ayudarnos los unos a los otros. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y comprendí que el servicio produce alegría. Cuando hablamos de dar, de compartir, ¿verdad? Compartir con los demás. Para poder compartir con los demás, como estaba explicando Oscar, depende mucho del amor que hay en nuestros corazones, del amor de Dios, porque el amor de Dios siempre nos saca de nuestra burbuja existencial, de nuestro metro cuadrado, y nos lleva a mirar mucho más allá que nosotros mismos, nos lleva a ver la necesidad de otros. Así como la Biblia dice que cuando Jesús levantó su mirada y vio a la gente que eran como ovejas que no tenían pastor, tuvo compasión de ellos. Entonces, cuando nosotros aprendemos a amar, entonces nos permite levantar nuestra mirada mucho más allá, como le dije, de nuestra burbuja existencial, y nos damos cuenta que hay gente que también espera en nosotros, que nosotros somos llamados a poder dar a ellos, sabiendo que también la Biblia dice que cuando nosotros damos, también pues recibimos de Dios. Ahora, no solamente lo hacemos porque recibimos, sino lo hacemos porque es una característica del amor verdadero en la vida del cristiano y de una verdadera fe en la vida del cristiano. Cuando Santiago habla de la fe sin obras y pone como ejemplo, dices tú que tienes fe y no tienes obras, porque si de repente hay alguien que está pasando necesidad y tú solamente le dices, bueno, Dios te bendiga,
y no le das para suplir su necesidad, entonces tu fe no es una fe que realmente salve, no es una fe verdadera, porque la fe tiene que mostrarse a través de sus obras. Yo creo que nosotros somos llamados a aprender a dar. Había un poema que me gustaba mucho, hace mucho tiempo lo leí y siempre lo recordaba. Hablaba que alguien decía, Señor, cuando veo tantos niños en las calles, cuando veo tanta gente necesitada, tanta gente con hambre, y me pregunto, ¿dónde están tus manos, Señor? Cuando veo los campos sin arar, cuando veo tanta crisis, y te pregunto, ¿dónde están tus manos, Señor? Y me presento a ti y te digo, ¿dónde están tus manos? Pero de pronto tú me hablas y me dices, tú eres mis manos. Mis manos eres tú, atrévete a usar por la cual fueron creadas. Entonces, en otras palabras, nosotros somos las manos de Dios. Somos llamados a hacer tangible el amor de Dios. Lamentablemente, tenemos un amor propio desmesurado. Digo desmesurado porque lo hemos excedido. Yo creo que el amor propio es algo que Dios quiere que aprendamos a amarnos porque es la medida de aprender a amar a los demás. Pero cuando el amor es desmesurado, se deforma y nos vuelve egoístas, pensar solamente en nosotros mismos y no pensar en los demás. Para terminar, escuché una ilustración. En una ocasión dice que había un rey, tuvo un sueño, un rey tuvo un sueño y se vio en un bosque y de pronto escuchó un disparo. Un cazador cazaba una paloma y la paloma herida cayó justo donde estaba el rey. El rey tomó la paloma con mucho amor. Y entonces de pronto se presentó el cazador y le dice, ¿sabe qué, oh rey? Esa paloma me pertenece por leyes del bosque. Yo la he cazado y me pertenece a mí. Entonces el rey dice, no, pero no puedo permitir que esa paloma muera. ¿Puedo darte algo por esa paloma? Bueno, dice el rey, ¿sabe qué? Lo único que puede hacer es darme parte de su carne, de usted mismo, y que pese lo mismo que pesa esa paloma. Usando la estrategia del bosque, el cazador maniobró y hizo una forma de balanza. Entonces el rey sacó una parte de su carne y dice que la puso en la balanza, pero la paloma pesaba mucho más. Y nuevamente el rey sacó otra parte de su carne y la paloma seguía pesando mucho más. Hasta que el rey entendió que al final él se puso sobre la balanza, todo su cuerpo puso sobre la balanza y el rey pesaba mucho más. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que nosotros no debemos darnos a medias por los demás, que nosotros debemos darnos enteramente por servir a los demás y hacer tangible el amor de Dios a las personas. Esa es la característica de un verdadero cristiano, el amor que nos lleva a dar a los demás. Ahora, cuando hablamos de dar y la verdadera generosidad, no está solamente cuando nos sobra, sino aún de lo poco que tenemos, mostramos el amor de Dios. Por ejemplo, ahorita estamos en una pandemia, hay mucha crisis, hay mucha necesidad, pero por encima de ello, tenemos que mostrar nuestra generosidad, aún de lo poco, ¿verdad? Ahí tenemos que mostrar realmente cuánto amamos a Dios y cuánto amamos a los demás. Y la iglesia, hoy más que nunca, tiene que levantarse para servir y para compartir con los demás. Aleluya. Gracias, Pastor Martín. Tremenda historia. Qué moraleja tan impresionante nos deja el poder darnos totalmente para el servicio y para el beneficio de otros. Impresionante. Muchas gracias, Martín. De verdad, hablábamos acerca de que tú y yo somos canal de provisión para la necesidad de otros. Qué hermoso cuando el mundo nos vea de esa manera. Qué hermoso cuando aquellos que Dios añada vean una iglesia así. Oh, sería impactante para esa vida. Ver un cuerpo sin egoísmo, sin máscaras, sin falsedades, con la disposición de dar y de bendecir a los demás por su propia vida, si es posible. Tremendo, gracias, Pastor Martín. Sé que muchos de los que me están viendo hasta este momento están recibiendo demasiado de parte del Señor y su corazón está siendo direccionado por el deseo del Espíritu Santo. Ahora,
compartir o confraternidad también significa aprender a compartir los sufrimientos de otros. Qué importante es esto, cuando nos duele lo que le pasa a nuestro hermano. Qué importante, Oscar, es que la iglesia seamos de un solo corazón y que nos duela lo que a otros les duele, compartir los sufrimientos. Así es, Pastor Samuel. Mire, precisamente viendo todo ese panorama, lo que implica nuestro servicio, es tan necesario tener empatía por los demás. Mire, es curioso, pero cuando usted tiene ciertos amigos que no han conocido a Jesús o algo así, usted puede contar con sus manos a aquellos que realmente son amigos, ¿no? Podemos decir así, aquellos que se han dolido contigo, pero también puedes ver, hay muchos ejemplos, aquellos que estás pasando por la situación más complicada y nunca aparecen. Pero hay algo que yo siempre aprendo del Señor. Dios, como digo, como vuelvo y repito, el Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo. Hace unos días en un programa anterior hablamos sobre la Biblia de Naín. Mire, la Biblia dice que Jesús sintió compasión de esta mujer. Y esa compasión nos llevó a operar un milagro. Y la Biblia también nos enseña que nosotros tenemos que reír con los que ríen y también llorar con los que lloran. O sea, es sentido práctico, un compañerismo también. Saber revestirnos de amor, pero también ser sensibles a la situación que viven los hermanos, que viven las personas. Por lo menos, si tú estás en un momento en el cual Dios te ha bendecido, pero si tu hermano, y tú conoces que tu hermano está pasando una necesidad, pero aún así te haces el de la vista gorda, la pregunta es, ¿dónde está tu empatía, tu amor, tu sensibilidad? Y todo eso el Señor tiene que rescatar en nosotros porque necesitamos compartir los sufrimientos. Mire, hay muchos casos en la Biblia donde muchos siervos de la Biblia han perdido grandes cosas, hijos, familias. Job, por ejemplo, ahí dice que sus hijos murieron en un mismo día. Y llegaron sus amigos, algunos a incitarlo a que maldijera a Dios, otros a acompañarlo, pero todos pasaron un proceso difícil. Ahora, si nosotros realmente queremos alegrar el corazón de Dios, mire, muchas veces la teoría es buena en el sentido de que conocemos, pero tú no te imaginas cómo Dios se alegra cuando nosotros comenzamos a actuar. La acción alegra mucho el corazón de Dios. Si alguien está sufriendo, necesitamos ir a compadecernos del hermano, compadecernos de la persona. O si no, pregúntese cuando usted ha pasado por crisis, ¿quién lo ha sustentado? El único que te ha sustentado es Dios. ¿A través de quién? A través de tu esposa, tus familiares, ¿no? No, Dios no va a bajar desde el cielo y decir, venga, Samuelito, te apachucho. No, Él utilizó un principio, que es el principio de encarnación. Él obra a través de los hombres. Y es por eso que Dios quiere que nosotros tengamos esa empatía, esa sensibilidad para condolernos con los que sufren. Pero también tenemos que alegrarnos con los que están pasando momentos buenos. Pero cuanto más poder tener un corazón sensible para ir a abrazar a aquel que está pasando malos momentos. Mire, justamente hace algún tiempo, hace unos años, una hermana perdió su hijo de, a ver cuánto tiempo, creo que de 2 meses, un poquito más. Y wow, fue un golpe muy duro, hermano muy cercana a nosotros. Y todo el mundo llegó a compadecerse, muchos hermanos, sí, muy bien, que se sintió confortada. Ella sigue avanzando en el Señor. Pero te digo una cosa, cuando Dios en su providencia, en su propósito eterno, permitió que nosotros pasáramos por el mismo proceso, y ella vino a nosotros a consolarnos, sentimos que esa consolación venía del mismo Dios. Porque cuando tú no, hay veces tienes que pasar por ciertos procesos para poder consolar a otros. Y eso implica
ser un buen compañero también, compadecerse del otro. Mire, lastimosamente el mundo tiene por característica la burla o el que me importismo de las circunstancias de los demás. Allá él verá, yo y mi vida. Pero nosotros no fuimos llamados para ser así. Nosotros fuimos llamados para dolernos con los que están dolidos, para alegrarnos con los que están alegres. Pero cuanto más también ayudar a llevar las cargas de los otros. Creo que el Señor Jesús vino para eso, a llevar todas nuestras cargas, y nosotros como ministros, como pastores, como siervos de Dios, necesitamos tener esta característica en nuestra vida, aprender a condolernos, a dolerlos por sufrimientos de los demás. Gracias, Oscar, muchas gracias. Sí, el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Importante aprender a compartir aún en los sufrimientos. Amén. Es una gran bendición que como iglesia podamos ejercer esta acción en pro de la comunión, el compañerismo y la confraternidad dentro de la iglesia. Ahora, también el compañerismo y confraternidad, Juan David, significa donaciones sacrificadas. Ahorita Martín habla, ¿cierto? Decía, dar aun cuando no tenemos de pronto la cantidad para hacerlo, o que nos sobró esto, no, dar aún cuando pareciera no haber. Me gustaría, Juan David, si me puede leer esa cita ahí en 2 Corintios 8:2 y hablar acerca de ese tema, las donaciones sacrificadas. Amén, amén. Amén. Vamos a leer entonces 2 Corintios capítulo 8, versos 2 y 3. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Tremendo, ¿no? El apóstol Pablo hablando de la iglesia de Corinto y felicitándoles por su corazón generoso. Mire, yo tuve la oportunidad hace unos años de trabajar en la Secretaría de Desarrollo Social de aquí de la ciudad de Armenia. Y alguien compartía en algún momento, alguien que no es cristiano compartía en algún momento y decía que Armenia años atrás, más o menos, más de 20 años atrás, sufrió un terremoto bastante fuerte y uno de los más grandes en la historia del país. Y él decía que después de muchos años, de 15 años, 16 años después, que fue cuando trabajé en desarrollo social, decía que el quindiano o las personas de Armenia se quedaron con algo en su corazón a raíz del terremoto. Y es que como el terremoto fue tan fuerte, llegaron muchas ayudas del exterior, llegaron ayudas de todas partes del mundo. Entonces, la gente aquí en Armenia, mucha gente, no todos, decía esa persona, se enseñaron a que le dieran, solamente le dieran y recibir y recibir y recibir y recibir y recibir. Y pasó el tiempo, ya la situación se mejoró, la ciudad se recuperó, pero la gente siguió con ese mismo pensamiento de recibir, 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 recibir. Entonces ya muchas empresas vieron de que la gente ya no quería trabajar. Muchas empresas decidieron irse precisamente porque se quedó en el corazón de muchos armenios esa actitud de estar recibiendo. Ahora, ¿por qué les cuento estas palabras que dijo este hombre? Porque tristemente el egoísmo también está en las personas necesitadas. Me voy a explicar. Hay mucha gente que cree que solamente los que tienen dinero o los que tienen recursos son los llamados a ser generosos. Y aquí el apóstol Pablo está exaltando una buena actitud de la iglesia en Corinto, y es que ellos desde su necesidad aprendieron a dar, ojo, y dice riquezas en su generosidad, o sea, de lo poco que tenían, ellos daban a los demás, a otras iglesias que estaban atravesando a lo mejor por circunstancias más difíciles que las de ellos. Entonces, tenemos que sacar de nuestra mente que solamente podemos ser generosos cuando tenemos, ¿sí? Y no ser como de pronto estas personas de aquí de la ciudad de Armenia que solamente se encargaron de recibir y dejaron de producir. Y tristemente, todavía en Armenia los índices de desempleo son altos. Tristemente aquí en Armenia, socialmente, la ciudad está atravesando situaciones económicas difíciles, pero diría yo que es porque ese pensamiento de pobreza y de egoísmo se quedó en sus mentes. Pero tremenda esa palabra del apóstol Pablo.
y me lleva a mí, y como compartimos todos nosotros, a replantear cómo es mi generosidad y sacar de nuestra mente de que solamente soy generoso cuando tengo. Y yo creo que somos llamados nosotros a dar, como aprendíamos ahora, aún hasta nuestra propia vida por ayudar al otro. Entonces, es tiempo de que practiquemos la generosidad todos, desde el que tenga hasta el que no tenga. Es tanto que a Jesucristo le impactó la ofrenda de una viuda, y recordemos que en esos tiempos las viudas eran socialmente las personas más necesitadas, y al Señor le impactó de que la viuda dio sus 2 blanquitas, era todo lo que tenía. Eso fue lo que le impactó al Señor, que dio todo lo que tenía. Y no es malo dar todo lo que se tiene para la obra, no es malo dar todo lo que se tiene para ayudar al otro. No, es una bendición, es una bendición. Amén. Gracias, Pastor Juan David. Y realmente una de las cosas que nos puede, o sea, que nos lleva a nosotros a disfrutar con gozo, un corazón agradecido, es cuando nosotros damos. La verdad que el dar produce un gozo impresionante, impresionante. Hay gente que me está viendo que aún de lo que no tienen esa disposición de dar y bendecir, compartir a otros. Y ese gozo que queda y que produce el dar es impresionante, de verdad que es impresionante. Y que Dios saque de nosotros, de nuestra mente, la mentalidad de que solo vamos a recibir, como en un tiempo muchos de los ciudadanos de nuestra ciudad, aquí en nuestra ciudad, y que podamos, como ciudadanos del reino de Dios, ser generosos, porque la generosidad trae bendición, trae gozo. La generosidad trae retribución, aunque no lo hacemos con intenciones erróneas, sino con el deseo de bendecir a los demás. Muy bien, también compañerismo tiene que ver con practicar la hospitalidad. Hay un texto que dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. O sea, a esos hermanos en la fe que aún no conocemos, que pueden llegar a nuestra casa, que pueden llegar a nuestro bar, a nuestra ciudad. La hospitalidad es sumamente importante. No sé si de pronto Martín puede leernos Hebreos 13:2. Hebreos 13:2, donde nos habla un beneficio sobrenatural que sucede cuando nosotros hospedamos. Hebreos capítulo 13, verso 2. Sí, dice, no os olvidéis que de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Wow. La hospitalidad tiene que ver con la atención hacia las personas extranjeras, hacia personas que recibimos de otro lugar. Pero la palabra hospitalidad también significa amor en el griego, ¿no? Y la palabra en el latín significa recibir a los invitados. Entonces, habla de ser hospitalarios con las personas que a veces necesitan un lugar donde quedarse también. Ahora se está viendo, por ejemplo, en esta pandemia, mucha gente está siendo desalojada. ¿Sí? Está siendo desalojada, extranjeros, aún en el mismo país, porque gente que es de la sierra y se fue emigró a la costa, y ahora no tienen para pagar, y entonces los dueños de las habitaciones los están montando, desalojando. Entonces eso es muy, muy triste, porque realmente nosotros debemos practicar la hospitalidad. Nosotros como cristianos somos llamados a practicar la hospitalidad, porque de esa manera estamos mostrando el amor de Dios hacia los demás. Debemos mostrar el amor de Dios hacia los demás. Ahora, el amor no se demuestra solamente cuando tú haces algo por alguien que sabes que a lo mejor te puede retribuir. Ese no es un amor genuino, no es un amor incondicional. El verdadero amor incondicional o el verdadero amor genuino es aquello que tú das aún esperando que esa persona no te va a dar, no te va a devolver, porque tal vez no tiene para darte. Tal vez carece como para poder devolverte, pero tú sabes que lo haces por amor a Dios y sabes quien te retribuye es Dios. ¿Sí?
Entonces creo que nosotros debemos, todo esto encierra una palabra, y encierra la palabra del amor, para poder funcionar en todo lo que estamos viendo, el aprender a dar más allá de nuestras posibilidades, como lo hizo la iglesia de Macedonia, narrada por el apóstol Pablo en Corintios, que la pone como ejemplo para las demás iglesias, una iglesia que tal vez no tenía muchos recursos y que de repente el apóstol ni siquiera quería darle, pero ellos le pidieron al apóstol Pablo, le pidieron a ellos, al apóstol Pablo, para que ellos también participaran, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, esta gracia que tuvieron ellos para dar, porque realmente aquellos que dan es un don, es un don que el apóstol Pablo le llama la gracia de Dios. Aquellos que tienen la gracia de Dios, pues ellos siempre están dispuestos a dar, ¿entiendes? Puede poder compartir con los demás. Y entonces, creo que hoy más que nunca, amada iglesia, amados hermanos, amigos que nos ven a través de las redes sociales, hoy es el momento oportuno, hoy es el momento preciso, crucial, para hacer tangible el amor de Dios, sirviendo, compartiendo con el que no tiene, ayudando, siendo sensible a la necesidad de otros, identificándose con el dolor de otros. Hoy más que nunca es una oportunidad para que nosotros aprendamos de una u otra forma a hacer tangible el amor de Dios. Acuérdense que no solamente cuando habla de identificarse, o perdón, de identificarse con el sufrimiento de otros, no solamente habla de decir, ¿saben qué? Pobrecito, ya no llores, no estés triste, sino también es a poder darle una mano, de una u otra manera, a poder amortiguarle ese sufrimiento que ellos están pasando, identificarse con ellos. Hay algo que me gusta de Jesús. Jesús es el modelo. Jesús, cuando vio a Marta y a María llorar, él lloró. Él lloró. Y no lloró porque no podía resucitar a Lázaro. Él lloró porque se identificó con el sufrimiento que estaba teniendo Marta y María. Y al identificarse con ellos, buscó también una respuesta para ayudarle a ellos. Creo que eso nos falta a nosotros, el ser sensible a las necesidades de otros. Vivimos como le digo, vivimos en un mundo lleno de maldad, y a veces la maldad ha generado que las personas cierren su corazón para ayudar a los demás. Creo que hoy en día hay poca hospitalidad. Hoy la iglesia cada vez se hace menos hospitalaria. Yo recuerdo, porque nací en un hogar cristiano, y recuerdo ese ambiente que se vivía anteriormente. Y sin ir muy lejos, mi misma mamá, aunque no tenía muchos recursos, cuando venía alguien de otro lugar lo recibía, aunque algunos le robaron, se fueron llevando algunas cosas, pero mi madre siempre estuvo abierta para poder atender a los demás. Nosotros estábamos pequeños, pero esas cosas nos enseñó que nosotros tenemos que aprender a ser hospitalarios, aprender a atender, a extenderle una mano amiga a las demás personas. Y de esa manera estamos también evangelizando, mostrando el amor de Dios. Pastor. Gloria a Dios. Martín, gracias por compartirnos esa hermosa experiencia de tu señora madre, una mujer que mostró lo que es el verdadero amor y que estuvo comprometida con el compañerismo dentro de la iglesia en cuanto a la hospitalidad. Yo recuerdo muy bien la forma como me han hospedado cuando he llegado a Ecuador, cuando llegué al Perú. El Perú, hermano, probé los mejores platos, los mejores ceviches, los mejores pescados. Compartir en la casa de Martín junto con la pastora Ángela, junto con la pastora Rosario, tu esposa, todos ellos, Roberto, y bueno, todos, el pastor Alfredo, su querido hijo, bueno, una familia en Cristo hermosa la que hay allá en Paita, igual en Durán con el pastor Javier. O sea, la generosidad es impresionante. Yo recuerdo la primera vez que llegué a Ecuador y conocí a Javier, lo había distinguido muy poco, y entonces esas veces que fui a Ecuador me hospedé en un hotel. No quería molestar. Y entonces en ese hotel él me llama como en la tarde y me dice que dónde estaba yo, y le comenté que me había quedado en un hotel
No, ese hombre se puso, hermano, ¿cómo haces eso? ¿Cómo te quedas en un hotel? Si mi casa está para servirte, no, dígame dónde está, ya voy para allá. Eso fue por mí al hotel, me sacó de allá, me dijo, no, ñaño, allá ñaño le dicen al hermano, ¿no? En Ecuador, ñaño, mi casa es tu casa. Yo decía, wow, me impresionó. Y verdad, cuando llego allá donde Javier es como llegar en mi casa, una gran confianza y mucho respeto, porque realmente eso lo causa cuando tenemos un corazón hospitalario y realmente se crean, Martín, Óscar y Juan David, se crean una amistad, una hermandad en Cristo muy fuerte, ¿verdad? O sea, toma sentido con fuerza la palabra hermanos, la verdad que sí. Es importante esa parte. También la confraternidad significa edificarnos y animándonos los unos a los otros. Voy a leer este versículo que dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Primera Tesalonicenses 2:8. ¿Qué palabras usa aquí, no? Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos, a hacernos muy queridos. Tremendo, tremendo lo que es esa parte, que la comunión y la confraternidad nos lleve a edificarnos y a animarnos. Mire, cuando se restaura y cuando se hace fuerte y se desarrolla esta unión, esta comunión, realmente se establecen unas amistades en Cristo tan lindas, hermanos tan especiales. De verdad que sí. Quisiera en esta hora que escuche conmigo, con nosotros, una preciosa canción y volvemos para que terminemos esta hora con una palabra final y cada uno de mis hermanos se despida. Disfrutemos esta canción juntos. Wop, shooby wop, shooby wop, shooby dooby wop, shooby wop, shooby wop. Wop, shooby wop, shooby wop. Siempre se shooby dooby wop, shooby wop, shooby wop. Hermanos, hermanas, shooby wop, shooby wop, shooby wop. En la familia de Dios. Wop, shooby
Muy bien, qué hermosa canción acabamos de disfrutar juntos en familia. No olvide que somos la familia del Señor. Somos un solo cuerpo. Bueno, Oscar, ¿qué tal si nos das una apreciación final acerca de este tema y te despides de la querida la audiencia que hasta ahora está con nosotros? Amén, 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 pastor. Mire, eh, sin duda, las características que vimos esta tarde acerca del compañerismo son muy importantes. De hecho, fundamentales dentro de este ministerio, podemos decir así. Pero hay algo que el final de todo esto es poder ser edificados. Y la verdad que es bueno ser hospitalario. Amén por eso. Es muy bueno dar donaciones, dar lo que tenemos, dar nuestra vida por los hermanos, sufrir con los hermanos. Pero hay un ítem principal dentro de todo esto, es que todos podamos ser edificados. La Biblia dice que hasta que todos lleguemos, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo. Y el animarnos los unos a los otros. Mire, yo les suelo decir, ¿no? Nosotros tenemos el ministerio con los jóvenes. Y a veces es un poco complicado porque los jóvenes son muy eh, variantes, ¿no? Muchas veces están o muy animados para avanzar, otras veces están muy apagados y están en ese camino casi todo el tiempo. Hoy quiero avanzar, mañana no. Y es en ese sentido, en este preciso momento en donde nuestro servicio a los demás tiene que verse muy reflejado, porque no podemos permitir que un hermano que está a nuestro lado sucumba ante el desánimo, sucumba ante las circunstancias, que se quede postrado en el piso. Nosotros tenemos que ser aquellos que impulsan a otros a entrar. Mire, qué importante es que no solamente tú puedas ser edificado, no solamente tú puedas crecer en vida, no solamente tú puedas tener experiencias profundas con Dios, sino también los hermanos que están en nuestro alrededor. Tenemos la bendición de contar con hermanos muy fuertes, muy fortalecidos, pero también tenemos que entender de que en nuestro medio también hay hermanos que están pasando muchas debilidades y que producto de esas debilidades muchas veces se desaniman. No podemos dejarlos caídos. No podemos dejarlos quietos. El pastor Martín decía, si el uno se cae, ¿quién lo levanta? Pero qué bueno que hay dos. Si el uno se cae, el otro se lo puede levantar. Y así como nuestra experiencia, muchas veces hemos sentido ese desánimo nosotros. Y quien ha venido a nuestro rescate ha sido el mismo Señor, a través de los hermanos, a rescatarnos, a hacernos ver de que no es hora o no es tiempo de seguir tirados en el piso, sino poder ser edificados. Y para eso el Señor utiliza mucho su palabra. La palabra del Señor es la que nos levanta, su palabra es la que nos lleva a fortalecernos. David dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que mis queridos amigos, pastores, amigos que nos ven, hermanos en Cristo, si usted quizás está pasando por momentos de debilidad, quizás su ministerio, su llamado, usted siente que está como débil, yo lo animo en el Señor a que vaya a la fuente de nuestra fortaleza es Cristo mismo. Si queremos realmente experimentar, ser fortalecidos con poder, necesitamos ir al Señor. Júntese con aquellos que lo pueden llevar a avanzar. Mire, la Biblia dice en Timoteo que cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Cuando habla de los de corazón puro, nada más hablan de estos hermanos que están teniendo comunión profunda con Dios, que por más que haya pasado pruebas, pero ahí están parados. Entonces, júntese con aquellos que te lleven a buscar al Señor, aquellos que te lleven a orar, aquellos que te lleven a leer la palabra. Busque comunión con su pastor, busque comunión con sus líderes, abra la situación que usted está pasando, si de pronto está pasando momentos que usted no puede solucionar, pero yo le tengo una noticia, Cristo venció cualquier tipo de dificultad. Así que mis queridos hermanos, para mí fue un verdadero placer, un verdadero honor poder compartir estas líneas de la palabra con ustedes. Esperamos en el Señor de que ustedes puedan haber sido edificados en el amor del Señor, en su palabra, y que esta palabra se selle profundamente en nuestro corazón y sea el alimento necesario para proseguir de esta jornada tan larga que aún nos resta. Amén, muchas gracias, mi querido Oscar. Gracias por esa verdad importante
el ser edificados, que la comunión nos lleve a que juntos crezcamos, todos seamos perfectos en Cristo Jesús. Eso es lo que dice, ¿no? Hasta que dice, Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, Martín, tu apreciación final en esta hora y una palabra de saludo a los hermanos. Bueno, estamos llegando a la parte culminante. Como todo principio tiene su final, pero este tema de verdad que es un tema muy importante, muy necesario, que nosotros debemos aplicar en nuestras vidas. Amados hermanos, amigos que nos están escuchando, si realmente nosotros amamos a Dios, hay que poner en práctica ese amor y esa fe y aprendamos pues a poder servir a los demás, aprendamos a extender nuestra mano hacia los demás. A mí me gusta algo de algo que ocurrió con la suegra de Pedro, que cuando fue sanada por Jesús, se levantó y comenzó a servirle, dice la Biblia. Si nosotros nos hemos encontrado con Jesús y nuestra vida ha sido sanada del pecado, pues hemos sido llamados al servicio de Dios. Y servir a Dios, es servir a los demás, poder contribuir a los demás en obediencia a su palabra. Así que mis amados hermanos y amigos, yo les animo a poder conectarse con Dios, con su palabra y poder servir a los demás. De esa manera poder servir a los demás y ser canal de bendición para otros. Y van a disfrutar, porque cuando uno sirve, uno se da cuenta de que es útil en la obra de Dios. Y puedes darte cuenta de que tus problemas no son más grandes que los problemas que están pasando otros. Hay gente que está pasando peores situaciones que las que estamos pasando nosotros. Cuando tú sirves te das cuenta de ello y vives agradecido a Dios por lo que tienes y no desesperado y quejándote por lo que no tienes. Dios te bendiga, estamos con vida, tenemos salud y hay mucho por qué agradecer a Dios y ser edificados en el Señor. Gracias. Gracias, Pastor Martín. Decías algo importante, el mantenernos unidos a la palabra, con corazón dispuesto a la palabra, nos enseñará realmente a hacer actos de servicio y de amor en el beneficio de los demás. Claro, yo creo que la palabra de Dios nos puede llevar a esa vida plena conforme o que es semejante a Cristo, como si Jesús caminara hoy en medio de nosotros, así en medio de nosotros seríamos, pero así nosotros como canales de bendición, seríamos sus manos, sus pies, su boca y todo para el beneficio de la iglesia. Amén. Pastor Juan David, una palabra final en esta hora. Amén, amén. Primero, qué privilegio poder compartir con ustedes acerca de ese tema tan pertinente. No, lo que hay que decir es que necesitamos disposición en cada uno de nuestros corazones para que la coinonía o el compañerismo se haga una realidad. En la Biblia encontramos mucho acerca de ese tema. Entonces el problema no es la Biblia ni es Dios, no es su palabra. El problema y la mayor dificultad radica en nosotros, que tenemos que morir cada día a ese yo, a ese egoísmo y empezar a poner en práctica esos principios poderosos del compañerismo, porque es ahí donde realmente podemos vivenciar la verdadera unidad. Entonces, nada, vamos a despojarnos de todo egoísmo y vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios cambie lo que tenga que cambiar. Y a usted, querido amigo, yo le digo, y querido hermano que nos está escuchando en esta hora, es tiempo de volver al compañerismo, al correcto compañerismo. Es tiempo de volver a esas prácticas que la iglesia nunca debió haber perdido, que es el de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a nuestro hermano, poder llorar con él, como dice la palabra y como decía Oscar, poder alegrarnos con él también, pero también poder estar con ellos, con nuestro hermano en medio de su necesidad, en su sufrimiento. Hermano, es tiempo, y más ahorita con esa situación que estamos viviendo, es tiempo, inmediatamente apenas tengamos la oportunidad, es tiempo de volver al compañerismo con nuestros hermanos. La Biblia dice que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Y la promesa que da el Señor más adelante dice, porque allí derrama Dios bendición y vida eterna. Entonces, si todos queremos bendición y todos queremos la vida eterna, claro que sí, pero es necesario que usted y yo
aprendamos a disfrutar de la compañía de nuestro hermano y de poder ser bendición para todos ellos. Dios me le bendiga y qué honor y qué privilegio, nuevamente lo repito, es estar con ustedes hoy conectados y con mis hermanos, el pastor Oscar, el pastor Martín. De una vez me despido de ellos y de usted, querido pastor Samuel. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, gracias. Gracias, pastor Juan David. Gracias a todos los pastores que están aquí en sintonía. A mis espaldas está la Plaza de Bolívar de la ciudad de Armenia. Cuando usted venga a Armenia va a conocer también este hermoso lugar, la Plaza de Bolívar. Muy bien, mis amados, bendiciones. No olviden que este es un tiempo que le hemos llamado conectados en un mismo espíritu. Y bueno, estamos a punto, quizá no sabemos cuántos días nos quede, digo, estamos a punto por fe de terminar esta cuarentena, pero de verdad que hay muchas cosas por rescatar. Aprendimos mucho en esta cuarentena. Aprendimos de disfrutar nuestra familia, aprendimos de conocer a nuestros hermanos, de fortalecer nuestra amistad como hermanos. Aprendimos compañerismo, como decía el pastor David, y como lo decíamos lo decíamos ahora. Después de esta cuarentena, la fiesta que se va a armar en medio del cuerpo de Cristo va a ser impresionante. Dios les bendiga grandemente. Soy el pastor Samuel Villa. Estuve con mis grandes amigos y hermanos, que también son sus amigos y hermanos. Chao, nos vemos. Bendiciones para todos. Perdón, muchachos, antes de irme, el próximo martes empezaremos una serie titulada La Familia. Vamos a hablar de la familia, así que no se lo pierdan. Bendiciones para todos.